Hoy les traemos la novela española Seducción por Venganza. Bienvenidos a nuestro audiolibro. Un millonario, Ricardo Fabrini, furioso al descubrir que le han ocultado a su hija, culpa a Joël. Decide vengarse con seducción. ¿Qué pasará entre ellos? Acompáñenos a descubrir esta historia llena de pasión y venganza. Ricardo Fabrini esperaba en la parte trasera del bar que rebosaba de gente. Sus ojos negros escrutaban metódicamente el recinto y se sentía irritado cada vez que pensaba en la inferioridad de su situación. Esa mañana había recibido la llamada. La voz al otro lado de la línea era tan persuasiva que había conseguido superar todos los obstáculos y filtros. Recorría el bar con la mirada, maldiciendo. Buscaba a una mujer que estuviera sola. La mujer que le había dejado un mensaje citándolo en ese bar de copas lleno de humo. Pensaba que si hubiera contestado la llamada en persona habría averiguado el motivo del encuentro y, por supuesto, no habría quedado con ella. Pero esa vez, la señora Pierce, siempre tan competente y meticulosa, se había dejado engañar por una voz suave y algún cuento de hadas. A él no le gustaba perder el tiempo, así que esperaba que lo que aquella mujer tuviera que decir fuera algo importante. ¿Puedo servirle en algo, señor? Impaciente, Ricardo posó su mirada en una mujer pequeña, con uniforme de camarera, que lo miraba con gesto de agrado. Estaba acostumbrado a que el sexo opuesto reaccionara así ante él y en otro momento habría utilizado su encanto y coqueteado con esa bonita muchacha. Pero esa no era una situación normal. Una mujer había convencido a la señora Pierce de que el mensaje que tenía era de la mayor importancia y lo había coaccionado para que fuera al bar. Se indignaba solo de pensarlo. He quedado con una persona, contestó en tono cortante. ¿Cómo se llama? La bonita rubia se acercó al mostrador. Tomó la lista de las reservas y se la mostró. Esa es, dijo señalando el nombre Eudinene, que aparecía marcado en la lista. Está aquí, ¿verdad? Preguntó mientras miraba a su alrededor sin encontrar a la persona que se había imaginado. Se le antojaba que sería como las mujeres que le gustaban a él, alta, de piernas largas, rubia, vanidosa y no demasiado inteligente. Con mujeres así no corría peligro de comprometerse. Disfrutaban de exhibirse con él y de recibir sus atenciones, pero sabían cuál era su sitio. También tenía una idea clara de lo que la mujer en cuestión quería: dinero. ¿Acaso no era lo que las mujeres siempre buscaban? Por muy ingenuas que parecieran, su cuenta bancaria siempre las impresionaba. Estaría prevenido contra eso. Sería implacable y no se dejaría ablandar por ninguna historia triste. Reprimió su mal humor. Ya estaba metido en el lío y decidió que trataría de pasarlo lo mejor posible. Sígame, señor, dijo la pequeña rubia de pelo rizado y estupendo trasero. Ricardo la siguió, mientras imaginaba el ágil diálogo que iba a sostener. Dejaría bien claro que nadie, absolutamente nadie, le tomaba el pelo a Ricardo Fabrini. El paseo terminó frente a una mesa donde, en lugar de la rubia imaginada, estaba una mujer esbelta de pelo castaño que le tendió la mano. ¿Le traigo algo de beber?, preguntó la camarera. Ricardo no contestó y se quedó perplejo ante la mujer que estaba ante él, preguntándose quién diablo sería. ¿Señor Fabrini?, preguntó Julia al imponente extraño de piel aceitunada. Se arrepentía de haber forzado ese encuentro, pero era inevitable y, a juzgar por la expresión de él, iba a ser mucho más difícil de lo que ella imaginaba. ¿No quiere sentarse?, insistió Julia con educación. No, no quiero sentarme. Lo que sí quiero es que me diga quién es usted y por qué me ha hecho perder el tiempo arrastrándome hasta aquí. El tono era amenazante. Julia sintió un sudor frío por todo el cuerpo. Respiró hondo. Pensé en ir a verlo a su oficina, dijo Julia titubeante, pero decidí que sería mejor verlo en un sitio más neutral. Me gustaría que se sentara, señor Fabrini. Me será muy difícil tener una conversación con usted si continúa mirándome desde ahí arriba. Mejor así, en lugar de sentarse. Ricardo se inclinó apoyándose en la mesa con las dos manos de modo que sus ojos estuvieran a la misma altura que los de ella. Julia se estremeció ante su presencia tan masculina. Ella ya sabía cuál era su aspecto porque había visto fotos suyas y había oído hablar de su tremenda personalidad, pero no estaba preparada para el impacto de verlo en persona. Su altura, su atractivo,
Su tremenda masculinidad la dejaron casi sin respiración. No, dijo Julia con tanto aplomo como pudo. No es mejor así, señor Fabrini. Usted está haciendo todo lo posible para que me sienta amenazada y así no funciona. No voy a permitir que me amenace. Por fortuna estaban en un rincón apartado del bar donde podían pasar desapercibidos. Ricardo continuó mirándola sin decir nada. La voz aterciopelada de ella no encajaba con su apariencia, tan normal. Aparentaba estar calmada, pero le temblaban las manos y Ricardo notó con satisfacción que su cuerpo no podía disimular el efecto que él le causaba. Apartó una silla y se sentó. Mi secretaria me dijo que usted se negó a darle su apellido. No me gustan los misterios y no me gustan las mujeres que creen que soy tan tonto como para tragarme un cuento cualquiera. Consiguió que viniera. Y ahora que estoy aquí me va a contestar unas cuantas preguntas, empezando por su nombre completo. Auentab, espero a ver si él reaccionaba. Pero no lo hizo. No estaba segura de que reconociera el nombre, pero quizá Caroline no lo reveló cuando años atrás lo confesó todo. Estaba en tal estado de desesperación que no había tenido reflejos para prever las posibles consecuencias. Ese nombre no me dice nada, dijo él con indiferencia. Se inclinó un poco para llamar la atención de la camarera que, aunque no estaba cerca, no le quitaba ojo fascinada por el hombre primitivo que se escondía debajo del elegante e impecable traje gris. Y tampoco la conozco de nada, continuó tras pedir un whisky con hielo. Ricardo afirmaba con conveniencia. El nombre no le sonaba de nada y estaba seguro de que a ella la habría reconocido, aunque solo fuera porque contrastaba con todas las magníficas rubias que salpicaban su vida. Ricardo tomó el vaso de whisky de mano de la camarera sin mirarla siquiera. ¿Quieren que les traiga algo de comer? Dudo que esté aquí tanto tiempo, contestó Ricardo a la camarera. ¿Cómo sabe que no me conoce de nada?, preguntó Julia tratando de postergar lo que tenía que decir. Él sonrió con frialdad. Nunca me he sentido atraído por los pequeños gorriones, atacó él. Eso dolía, pero Julia no permitió que se notara, ni tampoco el desprecio que sentía por ese hombre por causa de lo que había oído hablar de él. Puede estar tranquilo, los pequeños gorriones tampoco sienten ninguna atracción por los halcones vanidosos. Pues ya que hemos terminado con los cumplidos, ¿por qué no hablamos del negocio, señorita Nas? Por puesto que es algún negocio lo que usted tiene pensado, ¿no es cierto? Ricardo se reclinó un poco y dio un sorbo a su bebida. Tal vez usted pensaba que con un enfoque original conseguiría un trabajo en una de mis empresas. Siento decirte lo que no soy un hombre que aprecie los enfoques originales, sobre todo si me roban el poco tiempo que tengo para mí. No estoy buscando trabajo, señor Fabrini. Ricardo lo observaba y Julia volvió a sentirse insegura y apretó su copa como para afianzarse. Muy pocas cosas despertaban la curiosidad de Ricardo Fabrini. Durante la enfermedad de su padre había hecho carrera gracias a su carácter frío y obstinado y a su sentido de la lógica para resolver los problemas. No tenía tiempo para sentir curiosidad y ni siquiera las mujeres se la despertaban. Todas eran predecibles como las mareas. Pero ese pequeño gorrión que tenía enfrente era otra cosa. No era nada de tipo sexual. Los ojos que había detrás de las gafas eran de un raro tono de gris. Y su cuerpo no estaba mal aunque un poco demasiado delgado, sobre todo en el pecho. ¿Y qué voz? No era de extrañar que hubiera convencido a la señora Pierce. Ricardo casi deseaba oír la mentira descarada que iba a salir de esos labios tan delicados. Dinero. Entonces, dijo él, ¿trabaja para alguna obra de caridad? ¿Su misión es buscar posibles donantes? Si es así, concierte una cita con mi secretaria. Estoy seguro de que podremos hacer algo. Es algo más complicado. Ricardo se sintió desencantado por haber acertado en que el dinero era el fondo de la cuestión. Había tenido que cancelar una cita con su rubia más reciente para asistir a ese encuentro. Siento no estar de acuerdo, señorita Nas. Me parece que es una ecuación bastante simple y que no era necesario recurrir a este encuentro. Usted quiere dinero. Yo tengo dinero. Dígame el motivo y verá que puedo ser generoso con mis donaciones. No hay ninguna ecuación que resolver. Ricardo la miró. ¿Ninguna ecuación? Entonces dime lo que quiere y acabemos de una vez. Como ya le dije,
No me gustan los misterios y este ya está sobrepasando los límites de tolerancia. Julia palideció. Tenía que enfrentarse a la cuestión. ¿Pero cómo iba a plantearla? Ella era maestra y dominaba el lenguaje, pero no tenía palabras para la realidad que tenía que exponer. Alzó la vista con valentía y la mirada pensativa e intensa de él la sobrecogió. Es sobre su esposa, su ex esposa, Caroline, consiguió decir y se quedó mirando cómo él se ponía tenso. Al ver que no respondía, Julia respiró hondo y prosiguió. Pensé que reconocería el apellido, pero quizás Caroline nunca se lo dijo. Las sorpresas son siempre desagradables. Recordó Ricardo que le decía su padre, pero esa sorpresa lo había dejado atónito. A Caroline la tenía relegada al olvido, enterrada bajo recuerdos de otras mujeres, y solo surgía de vez en cuando en sus pesadillas, y cada vez menos. ¿No va a decir nada?, preguntó Julia con ansiedad y lo miró de tal forma que Ricardo tuvo que hacer grandes esfuerzos por mantener su apariencia de calma y frialdad. ¿Qué tengo que decir?, contestó el cortante. No tengo intención de mantener una charla íntima sobre mi ex mujer con usted. Que descanse en paz. Comenzó a levantarse, pero la mano de ella le tocó el brazo. Por favor, suplicó Julia con voz dulce. No he terminado. Ricardo miró la mano con desagrado, pero volvió a sentarse abrumado por los recuerdos que le surgían de lo más profundo. Julia se sintió aliviada cuando él pidió otra bebida para los dos. ¿Cómo iba a reconocer el apellido? Su voz era dura como la expresión de sus ojos. ¿Por qué? Julia titubeó. Porque Ted era mi hermano. ¿El hombre qué? ¿Por qué no dice las palabras? Señorita Nas, el hombre que me sustituyó. Ricardo hizo una mueca de amargura. ¿Y a qué debo el placer de este viaje al mundo de la memoria? Por lo que yo recuerdo, ella era una divorciada muy rica cuando nos separamos. Ella y su amante. ¿Acaso se olvidaron de dejarle algo en el testamento cuando murieron? Su voz burlona fingía compasión y Julia se puso tensa de rabia. Ese hombre era tan malvado como Caroline lo había descrito. Julia podía comprender la decisión de su cuñada de romper todo contacto con él, de no decir nada. En aquel momento había intentado persuadirla de que actuara de otro modo. En el fondo, sentía que esa decisión no era correcta. Yo quería a mi hermano, señor Fabrini, y también quería a Caroline. Ricardo sintió tal rabia que tuvo que apretar los puños para no hacer lo que pensaba. Los ojos desprendían fuego y Julia podía sentir que le quemaban la piel. En ese caso, por favor acepte mis pésames, dijo él con frialdad. No lo dice con sinceridad. No, no lo digo, y estoy seguro de que puede entender el porqué. Puede que usted quisiera a mi ex mujer. Puede que la viera como él. No va más de la belleza y la dulzura, pero ni era tan dulce ni tan compasiva como para no tener un amante a mis espaldas. El tono de Ricardo era como un látigo y los vecinos de mesa se volvieron a mirarlos. No fue así, protestó Julia. Ya no tiene importancia. ¿Uno cree? Fue hace 5 años y la vida ha seguido su curso. Así que por favor vaya al grano y luego márchese. Vaya y vísquese una vida propia. Si cree que voy a escucharla y compadecerme, se equivoca, señorita Nas. Cualquier sentimiento que tuviera por mi difunta ex esposa se desvaneció el día que me dijo que estaba viéndose con otro hombre y que estaba enamorada de él. No he venido aquí a que me compadezca, replicó Julia. Entonces, ¿a qué ha venido? Para decirle que la magnitud de lo que tenía que decir hizo que se le secaran las palabras. Se quitó las gafas y fingió que las limpiaba. Sin gafas pareció vulnerable y sus ojos más grandes. Pero Ricardo no quería sentir lástima por ella. Solo de pensar que era la hermana de su sustituto lo llenaba de rabia. Podía imaginarla sentada con ellos escuchando cómo lo criticaban a sus espaldas sin que se pudiera defender. Las sorpresas son siempre desagradables. Recordó Ricardo que le decía su padre, pero esa sorpresa lo había dejado atónito. A Caroline la tenía relegada al olvido, enterrada bajo recuerdos de otras mujeres, y solo surgía de vez en cuando en sus pesadillas, y cada vez menos. ¿No va a decir nada?, preguntó Julia con ansiedad y lo miró de tal forma que Ricardo tuvo que hacer grandes esfuerzos por mantener su apariencia de calma y frialdad. ¿Qué tengo que decir?, contestó el cortante. No tengo intención de mantener una charla íntima sobre mi ex mujer con usted. Que descanse en paz. Comenzó a levantarse, pero la mano de ella le tocó el brazo.
Por favor, suplicó Julia con voz dulce. No he terminado. Ricardo miró la mano con desagrado, pero volvió a sentarse abrumado por los recuerdos que le surgían de lo más profundo. Julia se sintió aliviada cuando él pidió otra bebida para los dos. ¿Cómo iba a reconocer el apellido? Su voz era dura como la expresión de sus ojos. ¿Por qué? Julia titubeó. Porque Ted era mi hermano. ¿El hombre qué? ¿Por qué no dice las palabras? Señorita Nas, el hombre que me sustituyó Ricardo hizo una mueca de amargura. ¿Y a qué debo el placer de este viaje al mundo de la memoria? Por lo que yo recuerdo ella era una divorciada muy rica cuando nos separamos. Ella y su amante. ¿Acaso se olvidaron de dejarle algo en el testamento cuando murieron? Su voz burlona fingía compasión y Julia se puso tensa de rabia. Ese hombre era tan malvado como Caroline lo había descrito. Julia podía comprender la decisión de su cuñada de romper todo contacto con él, de no decir nada. En aquel momento había intentado persuadirla de que actuara de otro modo. En el fondo, sentía que esa decisión no era correcta. Yo quería a mi hermano, señor Fabrini, y también quería a Caroline. Ricardo sintió tal rabia que tuvo que apretar los puños para no hacer lo que pensaba. Los ojos desprendían fuego y Julia podía sentir que le quemaban la piel. En ese caso, por favor acepte mis pésames, dijo él con frialdad. No lo dice con sinceridad. No, no lo digo, y estoy seguro de que puede entender el por qué. Puede que usted quisiera a mi ex mujer. Puede que la viera como él no va más de la belleza y la dulzura, pero ni era tan dulce ni tan compasiva como para no tener un amante a mis espaldas. El tono de Ricardo era como un látigo y los vecinos de mesa se volvieron a mirarlos. No fue así, protestó Julia. Ya no tiene importancia. ¿Uno cree? Fue hace 5 años y la vida ha seguido su curso. Así que por favor vaya al grano y luego márchese. Vaya y busque una vida propia. Si cree que voy a escucharla y compadecerme, se equivoca, señorita Nas. Cualquier sentimiento que tuviera por mi difunta ex esposa se desvaneció el día que me dijo que estaba viéndose con otro hombre y que estaba enamorada de él. No he venido aquí a que me compadezca, replicó Julia. Entonces, ¿a qué ha venido? Para decirle que la magnitud de lo que tenía que decir hizo que se le secaran las palabras. Se quitó las gafas y fingió que las limpiaba. Sin gafas pareció vulnerable y sus ojos más grandes. Pero Ricardo no quería sentir lástima por ella. Solo de pensar que era la hermana de su sustituto lo llenaba de rabia. Podía imaginarla sentada con ellos escuchando cómo lo criticaban a sus espaldas sin que se pudiera defender. Terminó su segunda copa y pensó en pedir otra. Ella se puso las gafas y lo miró de nuevo. Él decidió que no iba a ayudarla. Dejaría que tartamudeara la razón de ese extraño encuentro. Caroline y mi hermano habían estado viéndose durante los últimos 4 meses de la relación entre ustedes dos. Antes de que todo se fuera a pique, el vino ya había llegado y Julia dio un gran sorbo para darse ánimos, pero no se acostaban juntos. Ricardo soltó una carcajada. ¿Y usted los creyó? Desde luego que sí, contestó Julia. Quizás yo sea algo más clínico que usted, señorita Nas. Pero no puedo imaginarme a un hombre y una mujer en la flor de la vida haciendo manitas y susurrándose palabras dulces sin caer en la tentación de hacer el amor. Mi ex esposa era una mujer muy bella y muy atractiva. Dudo mucho de que su hermano pudiera pasarse sin tocarla aunque se lo propusiera. Nunca se acostaron juntos, repitió Julia con testarudez. Eso era lo que Caroline le había dicho y ella lo creía. Su relación no tenía nada que ver con el sexo, pero sí con el hombre que Julia tenía delante y que le estudiaba con expresión sombría. Caroline le tenía miedo. Se lo había confesado a Julia muchas veces, y resultaba evidente en la pena que reflejaba su hermosa cara. Ricardo Fabrini la aterrorizaba. Durante su corto noviazgo, la personalidad seria y perturbadora de él le parecía interesante, pero después de casarse le resultaba abrumadora. Caroline era dulce y de buen carácter y no estaba preparada para tratar con alguien con tanta agresividad masculina. Cuanto más dominante era él, menos capaz de responder era ella, y se iba marchitando como una flor. Y cuanto más se marchitaba, más dominante se volvía él. Caroline decía que era como un toro rabioso. Martín era de aspecto atractivo y convencional. Tenía la sonrisa fácil y era tímido y compasivo. Era como un bálsamo para ella,
pero no se habían acostado. Ella detestaba la idea de traicionar a Ricardo físicamente, y solo habían hablado, se habían comunicado, durante las largas noches de soledad cuando Ricardo iba al ático que tenía en el centro de Londres a desahogarse de sus frustraciones. Caroline se echaba a temblar solo de imaginar de qué manera lo hacía. Puede que no se acostaran concedido él. Caroline no era muy apasionada. Así que este encuentro era para decirme eso, para hacer las paces con el diablo y limpiar el nombre de su hermano, dijo Ricardo riendo. Considere que su esfuerzo ha dado resultados. Julia tomó aliento y dijo temblando, he venido a decirle, señor Fabrini, que tiene una hija, se llama Nicola. Tras un largo silencio, Ricardo comenzó a reír. Su incredulidad no tenía límites y reía con fuerza. Finalmente se calmó. Así que, señorita Nas, soy un padre. Yo pensaba que usted había venido por dinero, y confieso que no acertaba a entender con qué argumento pensaba obtenerlo. Ahora ya lo sé y me quito el sombrero. Es el argumento más ingenioso que se pueda imaginar. Excepto por un pequeño detalle. Es obvio que no me conoce. Al parecer usted cree que soy tonto y que iba a tragarme que la hija de su hermano es hija mía. Volvió a reír con desagrado. Caroline se quedó embarazada 2 semanas antes de que ustedes se separaran, informó Julia. Puede escoger entre creerlo o no, pero esa es la verdad. Y eso es lo portezuela y obligó a Julia a sentarse. Ahora dígame dónde vive. Voy a llevarla a su casa y durante el trayecto me lo va a confesar todo. Solo entonces pienso dejarla. Señorita Nas. Julia sentía palpitar su corazón. Eso era distinto que estar en el bar rodeada de gente, encerrada en el coche con él. Se daba cuenta de su poder y, lo que era peor, de su tremendo atractivo sexual. Sintió pánico. ¿No sería que el gorrión sí podía sentirse atraído por el alcohol? ¿Y bien? Preguntó él con determinación. Evelyn balbuceó su dirección. No estará nerviosa, ¿verdad? Arrancó el coche. Ya le dije que su honor está a salvo conmigo, pero ya entiendo. Su nerviosismo es por miedo a que descubra lo embustera que es. No estoy nerviosa, señor Fabrini, mintió Julia. Solo estoy sorprendida por su arrogancia y su autoritarismo. En toda mi vida no me había encontrado con nadie como usted. Me siento halado. Pues no debería, replicó ella, tan alejada de él como le era posible. Lo miró de reojo y su duro perfil la hizo estremecer. No es un hombre a quien se pueda contrariar. Recordó las palabras de Caroline. ¿Y cuándo decidió inventar esta comedia? Preguntó Ricardo con fingida cortesía. Yo no he inventado nada. Ricardo estaba convencido de que la chica mentía y estaba seguro de que confesaría antes de llegar a su casa. O sea que esa supuesta hija mía tiene, ¿cuántos dijo? 4 o 5 años. -5, contestó Julia secamente, y se llama Nicola. Y mi querida ex esposa no se dignó a mencionármelo nunca. Sorprendente, ¿no cree? Sobre todo considerando que siempre se preciaba de su gran moralidad. Pensó que sería mejor no decir nada. Ricardo sentía que las sienes le iban a explotar. Solo de pensar en un engaño de tal magnitud se ponía furioso. Menos mal que nada era cierto. Miró a Julia de reojo. Parecía tan convincente. Los mejores extorsionadores eran los que disimulaban mejor. La chica no es ninguna maravilla, pero es buena actriz. Y sabe actuar porque tiene cerebro, pensó Ricardo. Eso haría su confesión doblemente satisfactoria.